claramente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, ¿qué podemos entender aquí según esta palabra, esta escritura de 2 de Pedro capítulo 3 versículo 5? Nos está dando a entender de que lo que existe el día de hoy, los cielos y la tierra, no vinieron a existir por la casualidad, sino que fueron hechos, dice, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Y el Salmo 33 también de la misma manera, el versículo 6 nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y luego dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, ¿qué usó Dios para crear este mundo en el cual habitamos, este planeta sucesivamente? Usó su palabra. Entonces, desde ahí podemos entender algo muy importante. Dijimos el peso de las palabras. El peso de las palabras. Entonces, cuando tú y yo damos una palabra, vociferamos un concepto, una idea, algo que nosotros estamos vociferando, simplemente nuestras palabras reflejan el poder de la palabra. Lo que tú dices reflejan el potencial de la palabra. Ahora, ya sea que hablemos bendición o ya sea que hablemos maldición, algo de ese poder creativo de Dios simplemente es adherido al hablar del ser humano. Dijimos, nuestras palabras ahora, porque Dios creó el universo por la palabra y vino a surgir el universo, ahora lo que tú dices va a tener resultado, va a tener consecuencias, va a producir algo. Dijimos, ya sea hablando algo bueno, con tus palabras vas a edificar vidas, vas a construir, vas a aportar riqueza, valores al individuo con tu palabra. O por el lado negativo, si tú expresas palabras negativas, vas a afectar para mal la vida de la persona. Entonces esto tiene sentido. Veamos lo que dijo Jesús con relación a esto, ahí en el libro de Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Mateo 12, versículos 36 y 37. Dijo el Señor, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Tiene sentido lo que hablamos? Para muchas personas, lamentablemente, no le ponen cuidado a lo que hablan y pueden hablar palabras sin sentido. Cuando dice la Escritura aquí, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, no necesariamente está hablando de un lenguaje vulgar, aunque Dios nos llama a no hablar vulgaridades. Un lenguaje ocioso no necesariamente, dijimos, tiene que ser un lenguaje vulgar, corriente, sino simplemente no creerle a Dios, simplemente decir yo dudo de Dios. Entonces esa es una palabra ociosa. Una palabra ociosa es una palabra que no edifica, es una palabra que no va a traer ningún beneficio al oyente. Entonces, cuando tú usas palabras que no tienen sentido, que no van a traer honra y gloria al Señor, estás hablando palabras ociosas, y dice la palabra que tú vas a tener que responder por esas malas palabras. Y luego nos dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto nos enseña claramente que aún la fe que es dada de parte de Dios a través de su palabra, debemos de entender que nosotros tenemos que ser personas receptivas al mensaje de Dios, y que cuando el mensaje es expuesto, cuando el mensaje llega a nuestra vida, ahora nosotros debemos expresar el deseo de servir a Dios, de amarle, de respetarle, de obedecer sus mandamientos, y en nuestra oración simplemente decirle, Señor, enséñame a orar
pero también enséñame a hablar. ¿Por qué? Porque nuestras palabras, dijimos, son las que nos van a justificar o son las que nos van a condenar. Una persona que es encarada por el Evangelio, ahora se demanda que respondamos a Dios de una forma positiva, invitarle a nuestro corazón, decirle, sí Señor, he escuchado el Evangelio, he escuchado este bonito tema, he escuchado un sermón, he escuchado el testimonio de un amigo, he escuchado el testimonio de alguien. Entonces, ¿qué haces? Pues ahora, Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero abrir mi corazón para que vengas a mi vida. Eso es usar las palabras constructivas. Ahora, veamos el significado de la palabra bendición. Dijimos, estamos hablando de la palabra bendición. Cuando le decimos a alguien, Dios te bendiga. Hay una palabra en hebreo que describe esta palabra bendición y la palabra es barak. Barak. Ahora, esta palabra, ¿qué significa? Bueno, cuando se escucha la expresión barak, ahora significa arrodillarse, arrodillarse, postrarse, humillarse. Esa es la palabra barak en hebreo, que significa bendición. Y esto da la connotación, por ejemplo, el postrarse, el doblegarse ante un soberano, ante un rey. Por ejemplo, los grandes reyes de aquellos tiempos, cuando alguien tenía audiencia con el rey, llegaba y se postraba delante de él, daba una muestra de reconocimiento que para él el rey tenía sentido y que él estaba humillado delante de él. Ahora, alguien podrá decir, pero ¿qué sentido tiene esto? Bueno, fíjese nada más. Llegaba la persona delante del rey, se arrodillaba, le saludaba y le honraba. Le saludaba y le honraba. Ahora, ¿para qué lo hacía o qué iba a sacar de parte de ello? Fíjate nada más, esto tiene sentido, porque cuando entendemos realmente quién es Dios y la honra que Él merece de nuestra vida, entonces vamos a tener la actitud correcta de humillarnos delante de Él. Cuando nos humillamos, no es señal de debilidad, no es señal de que nosotros no podemos ir más allá, sino significa que reconocemos la autoridad y el poderío que Él tiene sobre nuestras vidas. Entonces dijimos, cuando el súbdito, la persona, llegaba delante del rey y se postraba y le honraba con palabras, entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba ante el sumo personaje, el que tenía el gobierno absoluto, el control absoluto de todo un reino. Entonces, veamos, la persona que se arrodillaba, le honraba, pero ¿qué iba a recibir a cambio? Si tenía una petición, si tenía una demanda, si tenía una necesidad, pues simplemente podía confiar que estaba ante aquel que podía darle la solución. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a que cuando bendecimos a Dios y nos arrodillamos delante de Él, quiere decir que ahora ese comportamiento va a producir favor de parte de Dios. Porque ¿qué dice la palabra? Que el que se humilla, ese va a ser exaltado, ese va a ser levantado. Entonces, en este sentido, ahora entendemos algo del ser humano, que el ser humano ahora es exhortado a bendecir al Señor, a bendecir su santo nombre. El Salmo 103, en el versículo 1, nos dice de esta manera: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Fíjate nada más lo que aquí dice. ¿Cómo dice la palabra? ¿Quién empieza por así decirlo, el diálogo o la oportunidad para que vengan cambios significativos? Tú y yo. Tú y yo. Muchas veces creemos que Dios
es el que debe de estar listo para bendecirnos, y está listo siempre, está listo, no malinterprete. Pero el asunto es que la bendición de Dios sobre nuestra vida la vamos a provocar tú y yo con nuestra pasión, con nuestro deseo, con nuestra entrega, con ese hambre que podamos nosotros experimentar y sentir de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es la invitación del salmista? Aquí no dice bendice a Dios, no, nada más, bendice alma mía al Señor, alma mía. ¿Y qué es eso? Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, bendice alma mía a Jehová. Entonces, ¿dónde empieza la relación? ¿Dónde empieza el trato? Una vez más, Dios está listo, pero tú y yo tenemos que provocarlo. Tú y yo tenemos que provocarlo. El día de ayer estábamos compartiendo la palabra del Señor, y uno de los temas muy interesantes era el hecho cuando Jesús se encontró con diferentes necesidades, y uno de los puntos que mencionábamos era el hecho de saber que con el Señor hay que ser específicos. Y analizábamos el ejemplo del ciego Bartimeo, que cuando Bartimeo estaba junto al camino y pasa el Señor Jesús, inmediatamente llamó la atención. Inmediatamente empezó a levantar su voz para hacerse sentir que él estaba ahí. Así que logró cautivar a Jesús, y cuando le llama, decíamos, cuando Jesús lo ve, él se da cuenta que Bartimeo está ciego. Mas sin embargo, cuando lo acerca a él, le dice, ¿qué quieres que te haga? Entonces esto suena algo raro, ¿no? Algo confuso. Decir, bueno, que el Señor no sabría la necesidad que tenía Bartimeo. Y debemos deducir de que sí sabía el Señor cuál era la necesidad, mas sin embargo, Él quiere que seamos nosotros específicos. Así que cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Inmediatamente Bartimeo responde y le dice, Señor, que recobre la vista. Quiero ver, quiero ser normal, quiero trabajar, quiero hacer mi vida como todo el resto del mundo lo hace. Entonces en ese momento, cuando fue específico, el Señor le dijo, vete, ahora tu fe te ha sanado, te ha salvado. Y dice que al instante los ojos le fueron abiertos. Fue sanado milagrosamente. Pero dijimos, ¿quién provoca esto? Bartimeo quiso llamar la atención. De la misma manera, cuando hablamos de bendición, dice la palabra, bendice alma mía a Jehová. Es nuestra iniciativa, por así decirlo, nuestra iniciativa. Y cuando tú y yo bendecimos al Señor, entonces dice, bendiga y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esto es interesante. Cuando tú provocas esa bendición sobre tu vida y honras a Dios y le das el lugar que le corresponde, entonces automáticamente te estás ganando la bendición de Dios sobre tu vida. Así que nosotros igualmente, cuando aquella persona se dirigía ante el rey en la corte y se arrodillaba, ahora nosotros nos arrodillamos bendiciendo al Señor y honrándole. ¿Y qué vamos a ganar a cambio cuando tú y yo nos arrodillamos y le honramos al Señor con todo nuestro corazón? Bueno, a cambio vamos a recibir bendición y honra de parte del Señor. Cuando tú dices, cuando tú expresas las palabras que tienen un peso eterno, sólido, que Dios va a honrar esa palabra. Cuando tú le expresas la palabra a alguien y le dices, el Señor te bendiga, esa persona ahora está en la necesidad de arrodillarse, de postrarse delante del Señor para obtener cosas extras, buenas, beneficios, favores para su vida. Cuando tú le dices Dios te bendiga, entonces dejas a esa persona en una situación grata, en una situación en la cual va a relacionarse con Dios, va a acercarse a la intimidad con Dios, y dijimos, va a ser favorecido. ¿Por qué? Porque tú deseaste la bendición de Dios sobre la vida de tu hermano, de tu prójimo, sucesivamente. Así que cada vez que tengas la oportunidad, mi hermano, bendice a tus hermanos, bendice a tus padres, bendice a tus hijos, bendice a tu familia, bendice a tu iglesia, bendice a tu comunidad, bendice a tu ciudad, bendice a tu gobierno, bendice a tu presidente, sucesivamente. Esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos agregando valores a la persona cuando tú expresas esas palabras.
El tiempo se nos ha ido, mis amigos y mis hermanos. El día de mañana, primeramente Dios, vamos a continuar con este bonito tema. Es solamente la apertura muy interesante de antemano del tema, qué significa ser bendecido. Pero el tiempo se nos ha ido y en esta hora, como siempre lo hacemos, queremos darle un lugar a aquella que todavía no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida. ¿Sabes? En esta hora yo bendigo tu vida y Dios quiere bendecirte. Yo traigo palabras buenas a tu vida. Te bendigo en todo el sentido de la palabra. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que provocar ahora tu parte, hacer lo que a ti te corresponde para que la bendición que yo o otros oyentes están lanzando en esta hora a través de este programa, para ti que no has aceptado a Jesús, para que ese efecto se lleve a cabo, para que ese resultado llegue a tu vida, es necesario que tú ahora honres al Señor, te arrodilles delante de Él reconociendo que Él es Dios, y desde ese momento un raudal de bendición va a estar sobre tu vida. ¿Sabes? Contar con la bendición de Dios es algo sumamente grato, es algo único, es algo maravilloso. Te recomiendo, busca la bendición de Dios. Y como dije, en esta hora te bendigo. Ahora, provoca con tu decisión. Recuerda el poder de las palabras. Por tus palabras vas a ser justificado y por tus palabras vas a ser condenado. Así que en esta hora, usa tus palabras para provocar salvación en tu vida. ¿Quisieras hacerlo? Hazlo conmigo. Haz esta sencilla oración. Ahí donde tú estás, dile: Padre Celestial, en este momento me acerco delante de ti. He oído tu palabra. He oído que tú quieres bendecirme. Y en este momento yo abro mi vida a esa oportunidad. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi pasado. Y en este momento declaro el favor y la bendición tuya en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, en este momento, mi amigo y mi hermano, tú que ya tienes a Jesús como tu Salvador, de la misma manera aprende a bendecir a los demás. Y si alguien te ha bendecido, si alguien ha dedicado ese tiempo para bendecirte, agradece al Señor y logra esa linda oportunidad que Dios te da. Vamos a orar también en este momento. Ahí donde tú estás, aprende a usar tus palabras. Aprende a bendecir a los demás. Padre amado, en este momento, ahora estoy rogando por todo aquel que te conoce. Todo aquel que tiene una relación contigo, pero que en un momento dado no ha aprendido a hacer el uso de la palabra. Señor, nos has mostrado de que cuando nosotros usamos la palabra, estamos basándonos en ese concepto tuyo, en el cual ahora nos hablas de cómo vino a existir este vasto universo. Que no fue creado de la casualidad, por la casualidad, sino que tú, con tu poder creativo, diste la palabra y todo lo que vemos y lo que no vemos vino a existir por la palabra. Así que cuando nosotros hablamos, nosotros estamos expresando también ese comportamiento y el peso que las palabras traen. Y en esta hora, mi hermano, aprende a bendecir a tu prójimo. En esta hora aprende a bendecir a tu hermano. Aprende a bendecir a tu cónyuge. Aprende a bendecir a tus hijos. Aprende a bendecir tu comunidad. Quita toda palabra ociosa de tu vida. Toda palabra que no edifica, toda palabra que te compromete, toda palabra que no trae honra y gloria al Señor, elimínala de tu vocabulario. Edúcate en la palabra, aprende a hablar como Dios habla, usa palabras constructivas, aprende a traer valores a los demás. Sabes, vivimos en una sociedad, mi amigo y mi hermano, en una sociedad bastante devastada por la ignorancia, por el pecado, por la ira, por la violencia, por tantas situaciones adversas que día con día estamos experimentando. Y cuánta falta hace escuchar una palabra
palabra de bendición, escuchamos muchas maldiciones, escuchamos mucha maldición impuesta. Y cuando hablamos de maldición no estamos hablando meramente de palabras vulgares, estamos hablando de palabras que nos detienen, palabras que nos traen desdicha, palabras que traen deshonra, palabras que limitan los sueños y limitan los deseos y los anhelos. El día de hoy hay tanta gente enferma, tanta gente herida, que simplemente habla y está golpeando esas palabras que son como golpes de espada y que están trayendo destrucción, depresión, maldad, enfermedad, caos, angustia. Tanta gente que vive herida por las palabras, tanta gente que vive bastante adolorida por un mal concepto que escucharon, por una palabra de una persona que les deseó la muerte, que les maldijo, que deseó que se murieran, que deseó que se enfermaran, que deseó que el negocio se fuera abajo, que deseó que ese matrimonio se rompiera, que deseó que esas finanzas no fueran buenas. Pero ¿sabes qué? Podemos reinvertir esa maldición. Cuando tú, mi hermano, aprendes a bendecir a los demás, no importa en qué situación estés, no importa por dónde estés pasando, no importa que otros te maldigan, no importa que otros te critiquen, no importa que alguien más no te entiende y te malinterpreta, tú no llenes tu corazón de odio, no llenes tu corazón de inseguridad, no llenes tu corazón de temores. Al contrario, cubre tu corazón con la sangre de Jesús, y lo único que salga de tu boca, que sea bendición. Bendición para tus enemigos, bendición para los que te persiguen, bendición para los que desean mal contra ti. Y vas a poder ver que esa maldición ahora es reinvertida, y que ahora el favor de Dios va a ser contigo, y que ahora el favor de Dios te va a alcanzar de una manera extraordinaria. Pero aprende a usar las palabras, aprende a usar las palabras, aprende a bendecir. Que cada día, cada persona que puedas encontrar, dile: te bendigo, bendiciones, dile: bendito sea de parte del Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde. Usa estas palabras, aprende a bendecir. Hay gente triste, hay gente cargada de tanto mal, y qué bien le va a hacer que tú y yo les demos una palabra de bendición. Padre, bendigo esta audiencia, declaro el favor sobre sus vidas. Declaro que tú reines y tú gobiernes con poder y autoridad, y que la bendición sea algo que usamos y tenemos en nuestra boca, en nuestras expresiones día con día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, mi amigo y mi hermano, en esta hora le bendigo, esa es la palabra, le bendigo, y deseo que su vida sea prosperada y cosas buenas sucedan en usted. Así que lo esperamos el día de mañana para continuar con este bonito tema. Vale la pena analizarlo. Así que tenga un día súper bendecido.